Competencias profesionales en educación a distancia. Programa 5. Prospectiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Laura Barrera. Me da mucho gusto saludarlos en este quinto programa de competencias profesionales en educación a distancia. Ya a lo largo de los 4 anteriores hemos visto muchos temas, hemos ido analizando y desmenuzando cada uno de los aspectos que tienen que ver con las competencias en este ámbito, el ámbito de la educación a distancia. Así que hoy tenemos un programa de cierre que va a estar muy bueno, en el cual ustedes van a poder preguntarnos todo lo que quieran, compartir muchas de las experiencias. Síganlo haciendo como lo han hecho a lo largo de la semana y desde luego aprovechar los conocimientos y la presencia de nuestros 2 especialistas, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ubaldo Ramírez Javier está con nosotros, es maestro en educación por la Universidad Young Men's Christian Association, cuenta con amplia experiencia en temas de evaluación de la educación superior. Ha participado dentro de los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior en la elaboración de metodologías y aplicación de distintos procesos de evaluación para instituciones de educación superior en modalidades mixtas, no escolarizadas y en cursos de capacitación en línea. Es asistente técnico de la Coordinación General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Bueno, qué bueno que estás por acá. ¿Qué tal? Ubaldo. Y el maestro en ciencias, Chadwick Carreto Arellano, es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Morelia. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en 2003. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Programación y Desarrollo de Sistemas en la Escuela Superior de Cómputo del IPN. Ha colaborado en proyectos importantes como el desarrollo de un sistema de control de acceso y el establecimiento de la infraestructura PKI, que significa Public Key Infrastructure. Para el IPN en el Centro Nacional de Cálculo. Actualmente es subdirector de servicios del Centro de Formación e Innovación Educativa. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos nuevamente, qué bueno que están por acá. Vamos a comenzar con algunos comentarios, algunas definiciones y justamente hablando de la perspectiva de la educación a distancia, tenemos a la doctora Fabiola López y López, quien es coordinadora de la Red Nacional de Educación a Distancia, región Centro-Sur de la ANUYES. Prospectiva. O sea, todo esto que empezamos, donde no había una regulación, donde cada institución hacía su esfuerzo particular, ahora a través de las redes, pues hemos logrado que el gobierno federal considere a la educación a distancia como una opción de calidad y pertinente, ¿no? Entonces, hace 2 años empezamos a trabajar un proyecto en donde para formar precisamente el Sistema Nacional de Educación a Distancia, o CINET. Todo el trabajo de las instituciones ha dado frutos. O sea, están dándose cuenta de que sí hay calidad en este tipo de programas, porque es una como concepto, ¿no?, que tiene la población incluso, ¿no?, que la educación a distancia es una educación de segunda opción, y no es cierto, ¿no? Ya se ha podido demostrar que no se alcanzan niveles de calidad muy buenos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El objetivo es que sea un sistema que precisamente coordine todos los esfuerzos que se hagan con respecto a la modalidad a distancia. Nosotros estamos visualizando es que va a haber una combinación de modalidades, ¿no? De hecho, aquí en la UAP, en este año iniciamos el modelo universitario Minerva, en donde varias licenciaturas se van en modalidad mixta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tan buenos resultados ha dado la educación usando las tecnologías de la información y comunicación, que ya los profesores de presencial lo están viendo como una alternativa también para llevarse esas estrategias, ¿no?, hacia la parte presencial. Lo que hemos observado es que también los estudiantes desarrollan otro tipo de competencias.
O sea, así como los profesores estamos obligados a desarrollar competencias específicas para esta modalidad, también los estudiantes, ¿no? Y eso lo hemos comprobado con, digamos, con los años de experiencia que tenemos, que los chicos se vuelven más dinámicos, más conscientes de su propio aprendizaje, ¿sí? Y ya no dependen tanto de lo que les diga el profesor, sino que empiezan a formar incluso entre ellos redes, ¿no? Redes de estudiantes para trabajar tal o cual tema, y que esas redes no se limitan a su salón de clase o a sus compañeros de grupo, sino que son redes que van creciendo, ¿no? A nivel incluso internacional. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de las tecnologías. En un futuro, lo que queremos es eso, ¿no? Que no haya distinción entre una modalidad u otra, que simplemente sea la educación y lo que pretendemos, o sea, alcanzar los objetivos de la disciplina, del área, de la formación. No importa cuál sea el medio. Bueno, pues ahí tenemos algunos conceptos, un punto de partida. Vamos a platicar con nuestros invitados sobre cómo podemos visualizar el futuro de la educación a distancia. ¿Ustedes cómo ven que vaya el desarrollo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos metas claras, objetivos claros? ¿Hay un camino que se está trazando? Bien, pues la educación a distancia es una gran oportunidad para aumentar la cobertura en la educación superior. O sea, ahorita ya la infraestructura física es prácticamente imposible seguir creciendo. Sin embargo, en cuanto a educación a distancia, bueno, se puede llegar a cualquier lugar con los elementos que se tienen hoy por hoy, y con eso, bueno, la cobertura en la educación superior va a poderse atender. Hoy las universidades tienen el problema de que no pueden recibir a la cantidad de matrícula que está demandando, pero a través de esta educación a distancia se abren las puertas para poderles dar la oportunidad de continuar estudios de educación superior. Sí, yo pienso que la educación a distancia nos está abriendo un camino muy amplio, muy fuerte, muy valioso a la sociedad para llegar a ese punto que tanto hemos querido, que se llama sociedad de la información, y poder en algún momento pasar a una sociedad de conocimiento. Pero esto se ha tenido que dar paso a paso, de alguna forma ha sido lento tal vez, o a veces hasta tortuoso el camino, ¿no? De pasar de una educación a distancia, de pensar que esa es una posibilidad real y con grandes ventajas para todos, a llevarla a que en esa educación sí se tengan aspectos de calidad, se tengan también garantías, ¿no? De que va a haber un aprendizaje real, ¿no? Y que ese aprendizaje va a ser evaluado, va a ser consensado y va a ser completo, ¿no? Yo creo que seguimos avanzando. Y validado también. Y validado, claro está, ¿no? O sea, certificado en ciertos sentidos, ¿no? Yo creo que seguimos avanzando. Esto ha sido lento, esporádico, pero gracias a la tecnología, gracias a los resultados que se han dado, este avance yo creo que se va a ir multiplicando exponencialmente hasta llegar a un momento en que la sociedad lo valore y lo admita como una solución real a los aspectos de educación. Pero es que decía Ubaldo, bueno, la cobertura física, la parte física es muy importante, pero Claro. la centralidad también de la educación que hemos vivido, ahí tenemos un camino y unas posibilidades enormes. Sin embargo, evidentemente para que esto pueda ocurrir tienen que estar profesionalizados todos los hacedores de educación a distancia. ¿Cómo definir, quién debe definir estas competencias y cómo certificarlas? Bien, primeramente en su definición hay muchísimas instituciones de educación superior, el Politécnico, por ejemplo, que ya están trabajando de años atrás en la educación a distancia, el TEC de Monterrey, la UNAM. Finalmente se han conformado espacios donde se pueden conjuntar estos hacedores de educación a distancia. Simplemente hoy se está llevando a cabo la Reunión Nacional de Educación a Distancia en la ciudad de Puebla, como sede de la UAP, pero así también está ECUESAT, que es el Espacio Común de Educación a Distancia, SINAED, que es el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Todos estos expertos dentro, o que tienen mayor experiencia finalmente en la educación a distancia,
podrían establecer cuáles serían esas competencias para poder determinar que se hagan bien la educación a distancia, los hacedores y finalmente todo lo que respalda la educación a distancia. Sí, a veces cuando estamos hablando de educación a distancia se abordan mucho los temas técnicos, pero los académicos también tienen mucho que ver. Es que son complementarios totalmente, ¿no? O sea, es una sinergia que debe existir entre la parte técnica y la parte académica. Una no puede existir sin la otra y es esa dualidad que se necesita para poder tener una educación a distancia de calidad. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero de que hay muchas instancias que están trabajando ahorita, ¿no? Muchas instituciones que están definiendo cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que también existe la necesidad de que se formen más lugares, que existan más áreas con expertos y especialistas de acuerdo a las necesidades que se van creando, de acuerdo a las nuevas tendencias, ¿no?, que van surgiendo. Y eso va a definir quién en un futuro va a garantizar que esas competencias en educación sean satisfactorias. Ahorita, ¿quién certifica o qué universidades o qué instituciones certifican eso? Hay varias, pero se van a requerir formar instituciones que garanticen eso. Aquí, por cierto, en la parte académica, por ejemplo, en las universidades públicas existe lo que es PROMEP, el Programa para el Mejoramiento del Profesorado, que ha determinado cuál es el perfil deseable de un profesor de tiempo completo. Y esto es lo que los docentes de las universidades públicas han estado buscando constantemente, tener ese reconocimiento de que son o están cubriendo las funciones de un profesor de tiempo completo en una universidad pública autónoma principalmente. Y en ese sentido, bueno, se han establecido perfiles deseables de acuerdo al subsistema de educación superior. Existe el perfil deseable para una universidad autónoma, pero es diferente al perfil deseable de un tiempo completo de una universidad tecnológica o de un instituto tecnológico, y ahora se está trabajando en definir el perfil deseable de un profesor de tiempo completo de una universidad intercultural. Entonces también ahí tendríamos que ¿Y son muy distintos estos perfiles? ¿Está bien que sean distintos o habría que hacerlos más uniformes, estandarizarlos? ¿Qué piensan? Están muy cercanos uno de otro, sin embargo, bueno, por las características de la propia institución, se tienen que hacer algunas particularidades. Básicamente, el perfil deseable establece de que deben de hacer docencia, investigación, generación y aplicación del conocimiento y tutorías. En términos generales es eso, pero por ejemplo, a las líneas de investigación no es lo mismo lo que le piden a los programas de artes, a las licenciaturas en el área de artes, que a lo que le piden a las ingenierías. Uno es investigación aplicada y el otro tendrá que ser con la creación artística propiamente. Entonces, aun cuando son equiparables, bueno, tienen sus propias funciones. Y en ese sentido también tendríamos que ver cuál sería el perfil deseable de un profesor de tiempo completo que se dedica específicamente a la educación a distancia. Claro, estandarizar se puede, pero yo creo que es complejo porque por la misma naturaleza, ¿no?, de las necesidades de las instituciones, por la misma naturaleza de las necesidades de los alumnos, por la naturaleza incluso de la tecnología que va surgiendo, de los nuevos recursos que se van generando, ¿no? O sea, esa es una de las cuestiones en la parte técnica, en la parte tecnológica que más impactan, ¿no? En este preciso instante puede estar surgiendo una tecnología que apoye de otra forma, ¿no?, a la educación a distancia, que nos dé un giro, que cambie. El cómputo móvil, por ejemplo, vino a darle otro giro también a la educación a distancia, donde ya podemos llevar toda nuestra información en una PDA, en nuestro iPhone, en cualquier cosa, ¿no? ¿Qué está surgiendo ahorita? En este momento no lo sabemos, pero hay cosas que están surgiendo y es por eso... Nos enteramos día con día. Sí, y es por eso que es difícil definir una estandarización como tal. Pero para que se certifique tiene que haber una estandarización, ¿no? Claro, y esa es la parte compleja. Para que sea certificable. ¿No? Esa es la parte exactamente, ¿no? Hay que definir estándares y hay que definir formas de certificar eso, ¿no? Pero también
¿cómo hacerlo si todo está cambiando tan rápido, no? Bueno, esos son los problemas Y básicos además que esta tiene parte esto. de la particularidad que Claro. tiene cada institución. Por ejemplo, la cuestión cultural, geográfica, habría que tomarla en cuenta, habría que hacer estándares regionales, locales, nacionales, globales, internacionales. ¿Cómo tendrían que trabajarse estas competencias, la definición de las competencias, en su caso la estandarización y la certificación? ¿A qué escala tendríamos que hacerlo? Muy bien, yo creo que es importante que se considere lo que hay a nivel internacional finalmente. ¿Por qué? Porque la educación a distancia no tiene barreras. Y finalmente hemos tenido conocimiento de gente de Colombia, por ejemplo, que está estudiando en programas de educación a distancia. Aquí en México, bueno, en Colombia por mencionar un caso. Digo, puede haber de otros países o que gente de México está estudiando en Europa a través de programas de educación a distancia. Entonces, esos estándares yo creo que tenemos que conocer cuál es o qué situación hay a nivel mundial y entonces empezar a regionalizar esos aspectos. Bueno, primeramente establecer los nacionales y después determinar si es necesario establecer alguna diferenciación en cuanto a lo regional, ¿no? Pero de entrada considero que sería importante conocer qué hay a nivel internacional. Claro, yo coincido en que la parte importante aquí es manejar estándares globales. En este proceso de globalización en el que estamos inmersos como sociedad de la información o tratando de llegar a ese punto, ¿no? No podemos establecer estándares nada más para nosotros, que nada más nos definan a México, Claro. ¿no? Tenemos que garantizar el poder compartir ese conocimiento, esas capacidades, esa generación de información, de competencias con el mundo y adaptarnos también a lo que el mundo nos genere, ¿no? Es importante que podamos tener esa estandarización a nivel global. A veces, volviendo a esta cuestión de lo técnico y de lo académico, en la Claro. parte técnica quizá no es tan complicado decir, bueno, cuáles son los estándares que se manejan propiamente en este sentido. ¿Qué pasa con los académicos? Ahí sí hay una dificultad mayor, ¿ustedes creen? Bien, quisiera tomar también la parte técnica. Yo creo que la parte técnica también debe de haber una... O sea, no es tan sencillo No es tan finalmente, sencillo. porque cada una de las instituciones que están ofertando educación a distancia, bueno, algunos tendrán más recursos que otros también y la forma de allegarse de recursos también puede ser diferente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, alguno esté trabajando todavía con una plataforma de software libre, algunos otros están trabajando con plataformas que ya son comerciales, por decirlo de una manera. Entonces también todavía no hay una estandarización y hay quien está generando su propia plataforma para ofertar la educación a distancia. Y en cuanto a los académicos, bueno, finalmente no es tanto el académico, tal vez sería el área de conocimiento a la cual se quiere abordar. Un ejemplo, la carrera de psicología de un campus es diferente a la carrera de psicología de otro campus. ¿Por qué? Porque tienen, a lo mejor uno es de una corriente conductista y el otro es de una corriente psicoanalítica. Entonces también no es tan sencillo a lo mejor homogeneizar esta parte de los académicos en cuanto a su formación, a su desarrollo de transmisión del conocimiento, ¿no? Finalmente hay todo un equipo que permite desarrollar la transmisión del conocimiento o el aprendizaje del que está en estas modalidades, pero sí hay que trabajar sobre esto. Bueno, No, sé. claro, es importante. Actualmente se han desarrollado estándares que permiten o que tratan, ¿no?, de lograr que el conocimiento esté homogenizado, que las competencias o las actividades o las acciones en cuestiones educativas traten de homogenizarse, de poder medir el conocimiento adquirido, ¿no? Pero es todavía un gran campo de investigación y de trabajo el que se está desarrollando en esas áreas, ¿no? Se han avanzado con estándares para generación de contenidos, por ejemplo, SCORM, objetos de aprendizaje, que permiten el trabajo, ¿no?, la interacción o el intercambio de información entre plataformas, entre individuos. Esto ha hecho que se avancen en muchas cuestiones técnicas y lograr
un punto de reunión entre lo académico y lo técnico, ¿no? O sea, que eso también es importante. Se han tratado de generar también plataformas más estándares, ¿no? Que se hablen entre sí, que no importa si uno está trabajando con una plataforma abierta en un módulo, está trabajando con un Sakai o con cualquier otra plataforma, pues puedan tener interacción, ¿no? Los estándares de manejo o envío de información, basándonos en esquemas semánticos, en web semántica, etcétera. Eso es lo que trata, ¿no? A fin de cuentas, dar esas herramientas para que poco a poco se pueda lograr esa homogeneización, pero se tiene que avanzar todavía más en la parte también académica y en que la gente que trabaja con las partes académicas pues crea, ¿no? Un poco también en toda la parte técnica y en todas esas herramientas que se están generando. Para establecer la calidad educativa, mantenerla, irla incrementando, ¿cuáles son las diferencias que habría con la modalidad de educación presencial? ¿Sí hay una diferencia muy grande? ¿Los retos son igual de grandes? ¿O cómo los ven ustedes, así de una manera un tanto comparativa? Bien, desde el punto de vista de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, consideramos que la educación a distancia, la educación presencial, finalmente debe de tener los mismos resultados. Sí. O sea, lo único que se está modificando es la forma de llegar al estudiante, la forma de transmitir el conocimiento, pero el resultado debe de ser el mismo. En este sentido, nuestras metodologías de evaluaciones que utilizamos para evaluar un programa presencial a evaluar un programa a distancia son muy homogéneos. Sin embargo, bueno, tendremos que ver los aspectos técnicos para poder establecer, bueno, cómo está la calidad en cuanto a la forma en que estamos llegando al estudiante o la institución está llegando al estudiante y este estudiante está siendo retroalimentado en un momento dado, ya sea de forma en tiempo real o en tiempo desfasado, síncrona o asíncrona, para poder tener estos conocimientos. Entonces, el objetivo final es generar un profesionista y eso es lo que tenemos que tener claro. Los medios, ahí es donde estamos a lo mejor cambiando un poco, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación de la calidad de los programas, tendremos que, por un lado, en lo presencial, ver a lo mejor las aulas, ver cómo están las instalaciones para poder brindarle servicios al estudiante. Y en la parte de educación a distancia, bueno, pues tendríamos que ver qué tipo de telecomunicación existe o qué tipo de medios de transmisión de información y retroalimentación lo hay. Lo que en sí llamamos en este caso aulas, en la modalidad de distancia lo llamamos espacios académicos, ¿no? Pueden ser virtuales o incluso pueden ser de algún otro tipo en dado caso. Entonces, el objetivo final es formar un profesionista de la misma calidad, sea presencial o sea a distancia. Así es, no hay, bueno, a nivel de universidades, nosotros consideramos que no hay carrera de primero o de segunda, ¿no? Presencial o a distancia. No es que los que toman una carrera a distancia sean porque ya no alcanzaron una presencial o porque ya no pudieron estudiar una presencial Pero existe ese ser prejuicio, ¿no? Existe, y ese es precisamente uno de los aspectos que se deben evitar, porque la educación a distancia ha probado y ha comprobado que puede ser más rica, más valiosa y con más herramientas pedagógicas, con más herramientas sociales, con más herramientas de apoyo, con una gran cantidad de insumos para poder aprender más. Y los estilos de aprendizaje son obviamente muy diferentes, ¿no? De personas a personas. Hay quien una educación a distancia puede ser muy, muy, muy benéfica y para quien no puede ser, pero también en ese aspecto se está trabajando y se ha trabajado para que se tengan niveles de calidad y estándares y se garantice que no importa la persona a la que llegue esa educación a distancia, se compruebe que el conocimiento se adquiere, que se avanza, que se tienen las competencias o que se adquieren las competencias y que el estudiante a fin de cuentas sale de ahí con un conocimiento, sabe hacer las cosas, ¿no?
Sin embargo, la certificación, la definición de competencias está más avanzada, si no me equivoco, en la educación presencial. ¿Qué está pasando con la educación a distancia? ¿Se ha ido rezagando un poco? ¿Falta alcanzar a las nuevas tecnologías? Bueno, finalmente las competencias en la situación presencial, la mayoría de las instituciones de educación superior están buscando migrar de un modelo educativo tradicional o a veces ya constructivista hacia un modelo educativo basado en competencias. Pero eso implica, bueno, finalmente un cambio total en la propia institución. O sea, no nada más es decir, bueno, a partir de hoy es un modelo por competencia, sino hay que capacitar al docente, hay que sensibilizarlo a todo el proceso de lo que implica la competencia. Y bueno, finalmente, si se va a trabajar un modelo por competencias, no puede evaluar de forma tradicional a través de un examen de memorización, por ejemplo, un examen escrito, sino bueno, tendrá que buscar la forma de evaluar los conocimientos a través de las competencias. Entonces, si en lo presencial apenas se está caminando en poder migrar a este lado, bueno, en la educación a distancia, que es también, bueno, ya tiene años también trabajándose en esto, bueno, se están todavía estandarizando a lo mejor algunos aspectos, pero también tienen la ventaja de que podría ser más rápido por competencias en educación a distancia porque ya tendrían la experiencia de lo que se hace en presencial, tal vez. No, sería una retroalimentación. Sin embargo, bueno, ambas llevan su tiempo para poder lograr estos aspectos. Sí, no, es muy natural el pensar, bueno, si presencialmente lo puedo certificar porque lo veo y estoy comprobando que hay un cierto avance y hay un cierto conocimiento, ¿cómo lo puedo comprobar a distancia, no? ¿Cómo puedo yo garantizar que lo que se está transmitiendo de conocimiento, lo que queremos que a fin de cuentas quede en el estudiante, se está logrando? Es muy natural entonces que se tenga todavía ese pensamiento de, bueno, ¿y qué? ¿Qué se puede hacer, no? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo garantizar esto, no? Pero actualmente se han avanzado en muchos aspectos que permiten garantizar que las personas, que los alumnos, que la gente que toma un curso a distancia pueda tener el conocimiento. ¿Cómo? Bueno, hay modelos ya de evaluación a distancia, hay modelos que te permiten simplemente valorando, ¿no?, el conocimiento adquirido. El trabajo del estudiante. Y bueno, es parte de las competencias que deben tener esos hacedores de educación a distancia, el saber evaluar a quienes están tomando un curso, una maestría, cualquier tipo de educación en esta modalidad. Bueno, nos damos una pausa muy breve, regresamos en unos instantes para seguir platicando de la perspectiva de la educación a distancia. Regresamos. Continuamos. Competencias y modelos virtuales de enseñanza. Instituto Politécnico Nacional. Polivirtual. Estamos trabajando un modelo académico, pedagógico, que está asignado por una parte presencial, es un modelo mixto, y otra parte a distancia. Fundamentalmente hemos estado trabajando lo que son los bachilleratos, el nivel medio superior, con algunas carreras de carácter tecnológico. Esto nos ha llevado, bueno, a experimentar este modelo mixto en el cual nos apoyamos con los recursos, con la infraestructura que tiene el campus en el Distrito Federal y con los centros foráneos que tenemos en distintas entidades del país. Entonces, en este sentido, hemos caracterizado nuestro modelo como profundamente comunicativo. Es decir, el profesor siempre está del otro lado, atendiendo dudas, aclarando algunos conceptos, calificando tareas, actividades, y el alumno se siente en este sentido pues acompañado
con alguien que está facilitando su aprendizaje y está todo el tiempo trabajando con él de manera constante. La figura del asesor, digo, para nosotros dentro de este trabajo que estamos haciendo en el instituto, la figura del asesor y del tutor es fundamental. Por ello, ellos reciben una capacitación en la cual se le forman en determinadas competencias que tienen que ver con estas actividades y funciones que va a realizar en cada uno de los cursos, en cada una de las materias. Estas competencias tienen que ver con el desarrollo de habilidades para la comunicación, para la interacción con los alumnos, para establecer un vínculo efectivo con cada uno de sus alumnos, no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional, a nivel personal. Entonces, ese es un primer momento, la comunicación. Otro es el poder dotarlos de las habilidades y las destrezas para el manejo de las tecnologías. En el caso de los tutores, adicionalmente, trabajamos competencias que tienen que ver con el acompañamiento que van a ofrecer, cómo desarrollar el aprendizaje autónomo, el aprendizaje independiente en los alumnos, cómo hacer que el alumno domine sus ritmos y estilos de aprendizaje y una serie de cuestiones más que tienen que ver con la parte, insisto, emotiva o personal del aprendizaje. Somos un gran equipo en el cual todos estamos capacitándonos permanentemente. Sin embargo, para el caso de la autoría de los materiales, los que se encargan de ello, que es un equipo de diseñadores gráficos, de comunicólogos, de diseñadores instruccionales, psicólogos educativos, programadores, diseñadores multimedia, que están participando en la elaboración de estos materiales, también reciben una capacitación en tanto que estamos trabajando con una modalidad diferente e innovadora. Cada uno se forma dentro de esta, digamos que de esta parte propiamente de su profesión, abocada hacia lo que es educación a distancia, y después viene un proceso en el cual se juntan estos grupos de trabajo y empiezan a hacer un trabajo más colaborativo, que finalmente eso es lo que hacen dentro de nuestras, le hemos denominado celdas de producción, que no son más que grupos multidisciplinarios que trabajan en la elaboración ya de los contenidos y de su puesta en línea. Bueno, en este segmento vamos a seguir platicando de la estandarización. Bueno, ya comenzamos a platicar en el segmento pasado acerca de esta estandarización, qué tan importante es, pero probablemente tenga algunas ventajas, algunas desventajas que, Chadwick, tú de alguna manera ya las perfilaste, ¿no? Bueno, hay particularidades, tampoco podemos decir, cuando hablamos del mundo globalizado, pensamos todos vamos a ser iguales. No podemos ser iguales, ¿no? Tenemos necesidades, características, particularidades que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de educación, ¿no? Tanto en la formación de los profesores o de los facilitadores como en las condiciones propias del alumno. ¿Cuáles serían entonces estas ventajas, desventajas, posibilidades y condiciones a tomar en cuenta cuando hablamos de estandarización? Muy bien, las ventajas desde el punto de vista académico puede ser la movilidad que se puede generar tanto de estudiantes como de académicos, ¿no? Uno de los aspectos que también por parte de CIES evaluamos es precisamente que exista un programa de movilidad. Entonces, si ya hay es decir, que se puedan ir a diferentes instituciones, ¿no? Exacto, sí, que un estudiante pueda tomar algunas materias en otra institución diferente a la cual se inscribió y que la institución donde fue inscrito originalmente le revalide o le reconozca propiamente los estudios que realizó en otro lado durante un semestre, durante un periodo. Entonces, esta estandarización permitiría propiamente que un estudiante pudiera, si está inscrito a lo mejor en el Politécnico, que pudiera estudiar algunas asignaturas en la UNAM, siendo que van a ser compatibles a lo mejor en un momento dado esos conocimientos y la forma de transmitir el conocimiento, de tal manera que no exista ningún problema entre uno y otro. De la misma manera, el docente
de una institución, podrá impartir asignaturas en otra institución, porque estamos hablando de educación a distancia, no necesita estar en lo presencial, y entonces puede haber esa compatibilidad de recursos y en ese sentido, pues a lo mejor hasta reducción de costos en el proceso de la educación a distancia, ¿no? Parte académica. Sí, estoy muy de acuerdo en que esas son grandes ventajas, ¿no?, que tiene la educación a distancia. El poder llegar a cualquier lado también, el poder tener esa posibilidad de movilidad, pero no tanto también en lo presencial, sino en lo tecnológico, técnico, en otros aspectos, ¿no? También es una de las grandes ventajas, ¿no? El poder llevar nuestra información a todos lados, el poder llevar nuestra escuela con nosotros si queremos, en algún sentido, también es una de las grandes ventajas. El poder interactuar con mucha gente alrededor del mundo o poder interactuar con diferentes perfiles de personas que te pueden abrir o ampliar los conocimientos, son otros aspectos y ventajas que también tiene el poder estandarizar estos aspectos. Y desventajas, bueno, se podrían hablar de muchas, pero creo que son situaciones más bien que se están venciendo. No las veo tanto como desventajas, sino todavía aspectos que se están tratando de mejorar, ¿no? O sea, como lo dices, la globalización a fin de cuentas o el generar estándares globales te puede llevar a que tal vez no se adapten a todas las personas, tal vez no se adapten a todas las regiones, tal vez no se adapten a ciertas sociedades. Tal vez lo que se genere globalmente el mexicano no me está convenciendo, no se adapta a lo que yo hago o incluso a mi idiosincrasia, ¿no? Pero son cosas que se están venciendo a fin de cuentas, ¿no? Que se tienen que llegar a un punto de adaptación, a un punto en el que pueda converger todo eso, ¿no? Y encontremos también las cosas en común. Porque, ¿qué ocurre si no estandarizamos estas competencias, si no entramos dentro de este proceso? ¿Qué puede ocurrir? Estamos fuera de un proceso y de una vorágine de procesos que se están dando a nivel mundial, de procesos universales, ¿no?, de educación. Claro, también no hay que negar la necesidad de estandarización, pero si no se dan ciertos momentos también se podría generar la libre competencia entre las instituciones. Vaya, en la educación superior, aquellas instituciones que dicen que ofertan un programa de calidad reconocido por una instancia externa, como puede ser los CIES, como puede ser COPAES, que les digan, bueno, son programas de calidad, eso permite que el estudiante que quiere ingresar opte por esa institución. Si llegáramos a estandarizar todas las instituciones, bueno, ya no habría necesidad de escoger simplemente la que me admita, porque me va a ofertar lo mismo. No habría problema, pero a lo mejor ahí sería, si podemos tener estándares no diferentes, sino que en un momento dado la institución le ofrezca un plus a un estudiante, pues podría ser ese plus lo que me atraiga. Que no esté contemplado dentro de una norma. Exacto. O sea, poder tener esa oportunidad de darle algo más al estudiante, ¿no? Que es lo que han hecho a lo mejor en lo presencial, ofrecen doble titulación, ¿no? Es mi título aquí en México y un título en otro país a través de la convalidación de estudios en algún momento, ¿no? De la misma manera, bueno, eso no es estándar para las universidades, pero eso es un plus que están ofreciendo estas universidades, ¿no? Entonces podríamos también ahí no buscar que todo sea igual en la educación a distancia, sino poder generar un mecanismo que haga particular a una institución, ¿no? O sea, que le dé ese extra al estudiante. Y bueno, para poder tener esa estandarización tenemos que estar hablando de lo mismo, ¿no? Y lo que ocurre con la tecnología es que nos va rebasando y la vamos alcanzando. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Tendríamos que ir cambiando esos estándares permanentemente o tener un estándar que pudiera tener una mayor duración? ¿Qué podemos hacer? A fin de cuentas, no hay que ver como que la tecnología
puede ser una barrera. Más bien siempre la tecnología debe ser una herramienta de apoyo, ¿no? Es muy cierto eso que comentábamos hace rato, de que las necesidades y la tecnología se genera tan rápido y en este momento está creciendo de una manera muy fuerte, pero no la debemos ver como una limitante. Al contrario, la debemos tomar como una gran aliada, la parte tecnológica, para poder garantizar que esos estándares se adapten a la tecnología y la tecnología los tome, ¿no? Como tal, no al contrario irnos adaptando nosotros a la tecnología, porque la tecnología va a avanzar muchísimo en todo momento. Lo que en el ámbito de las ciencias computacionales, uno se acuesta actualizado y despierta desactualizado. Sí. Y tratar de alcanzarlo es complejo, es muy difícil, ¿no? Entonces no hay que verlo como que tenemos nosotros que adaptarnos a la tecnología, sino la tecnología adaptarla a nuestros estándares académicos, a nuestros estándares de cómo queremos llegar a ver la educación a distancia. O sea, seguir viendo la tecnología como medio, como vehículo, como herramienta. Así es. Hay pues es un estándar propiamente que se llama SCORM, que ustedes conocen muy bien y que a ver si nos pueden explicar. En inglés es Shareable Content Object Reference Model. Exactamente. ¿Y qué es justamente? ¿Un estándar para la creación de objetos de aprendizaje? Sí, ¿Una así es. cuestión así? La idea es de que se pueda tener ya estándares que nos permitan generar todos los contenidos, todo lo que son modelos, todo lo que son evaluaciones, todo lo que es formas de interacción con el alumno, en un estándar que pueda ser entendible para cualquier persona en el mundo, ¿eh? Esa es la idea, de que tengamos un estándar internacional, y SCORM es un estándar internacional. ¿Ya está muy extendido? Sí, existen actualmente universidades con modelos, repositorios de objetos de aprendizaje, repositorios y bibliotecas de contenidos que trabajan con SCORM, que trabajan con todo este conocimiento. Entonces, lo que hace uno es tener contenidos, información y compartir, ponerlos en ese formato, meterlos a un repositorio, objetos de aprendizaje, trabajarlos como objetos de aprendizaje y eso compartirlo con todos los demás. Es una reutilización también de conocimiento muy amplia y que permite que más gente tenga acceso a más información y a más conocimiento. Esto es un poco de lo que hablaba hace un momento, de que a lo mejor una institución tiene un software libre o un software comercial. El Scrum va a permitir precisamente que podamos utilizarlo independientemente de la plataforma. Ya no hay necesidad de volver a hacer toda una programación para poder utilizar estos objetos de aprendizaje en una plataforma diferente, sino ya es un estándar propiamente para poderlo utilizar en distintos momentos. Y bueno, la reutilibilidad que se menciona pues también se va a reflejar en reducción de costos finalmente para cada una de las instituciones, el poder reutilizar estos elementos. Bueno, esta es una de las características que tiene SCORM, que es la reusabilidad. No sé si sea la palabra más apropiada, pero Sí, bueno, está luego a bien, veces se correcto. traducen del inglés y ya no sabemos si estamos hablando en buen español, pero es justamente la flexibilidad que tiene para ir integrando diferentes componentes de la enseñanza en momentos también diversos, ¿no? Y que no se tenga que crear todo el tiempo cosas específicas y nuevas. Hay otras cosas como son la accesibilidad y la adaptabilidad. ¿Esto cómo lo podemos entender? Sí, bueno, la accesibilidad es la posibilidad de que cualquier persona pueda tener ese objeto de aprendizaje, O sea, que no es necesario que tengamos, por ejemplo, como estudiantes en nuestra casa, un equipo así no, exactamente. casi imposible de conseguir. Así es, esa es la idea, de que pueda estar disponible para cualquier persona, que tenga sin necesidades muy fuertes, sin necesidades específicas. La idea básica es poder compartir toda esa información, poder compartir esos objetos de aprendizaje, ese conocimiento
a todo mundo, ¿no? Sin necesidad. Antes se requerían equipos de videoconferencia para poder tener ciertos interacciones, ciertos trabajos, cierta forma de comunicarse, ¿no? Actualmente no, la idea es de que se tengan herramientas más sencillas, objetos de aprendizaje que cualquier persona con el equipo mínimo lo pueda ver, ¿no? Lo pueda aprovechar y se pueda utilizar, ¿no? A eso se refiere en el sentido de la accesibilidad. Y el otro, perdón, la adaptabilidad es de que se pueda también adaptar a las necesidades, ¿no? Esto es un poco también de lo que hablábamos, de cómo llegar a estandarizar, ¿no? Este conocimiento. Bueno, supongamos nosotros que tenemos un objeto de aprendizaje que se elaboró en México. ¿Cómo puede ese objeto de aprendizaje que se elaboró en México que Colombia lo pueda utilizar, ¿no? Si a lo de alguna mejor, manera personalizarlo. Exactamente. Ya sea a nivel institucional o de grupo o individual, ¿no? Así es, esa es la capacidad que también tienen esos objetos, esos estándares que se generan para garantizar que no importa el objeto del que se trate, el conocimiento que se tenga ahí, pueda ser transmitido y tropicalizado, digamos, a cualquier área, con cualquier persona, llevarlo a las necesidades mínimas. Incluso, ¿qué pasa cuando ese conocimiento tiene que llegar, por ejemplo, a grupos de gente con ciertas capacidades? Sí, con necesidades especiales. Necesidades especiales, exactamente, ¿no? ¿Se puede adaptar esos estándares? Sí, sí se pueden adaptar y se agrega tecnología y se agregan otras cosas para que tengan voz, tengan forma de llegar, ¿no? A ese otro tipo de personas o esas personas, ¿no? Con otras necesidades. Y está, por ejemplo, también otro elemento que hay que considerar cuando se establece un estándar, que es la llamada durabilidad. Es decir, que resista un lapso, un periodo en el cual la tecnología, a pesar de que haya algunos cambios en ella, bueno, tenga una vigencia, ¿no? Que no tenga que estarse cambiando cada 3 días, ¿no? Claro. Que finalmente Scrum vino a hacer esa parte en un momento dado, ¿no? De generar un soporte común para poderlo continuar y hacer los mínimos cambios necesarios para continuar. Eso ha funcionado muy bien, bueno, está funcionando muy bien finalmente, ¿no? Es adecuado si lo manejamos al término de estándar, permite que se continúe la educación a distancia, o más bien los elementos que soportan la educación a distancia, para poder, yo insisto en esta parte, en reducir costos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. No, yo creo que de todos, de todos. Simplificar, reducir costos, eficientar, la interoperabilidad. Estamos hablando de unos términos muy, muy específicos, la verdad, pero es que, bueno, así están las cosas en cuanto a los estándares. No hay que ser muy específicos, ¿no? Claro. Es otro elemento, la posibilidad de utilizar diferentes plataformas. ¿Cómo se logra esto cuando se establece un estándar? Pues muy bien, bueno, finalmente, por ejemplo, CIES tiene ciertos indicadores de evaluación para las modalidades a distancias. Y en este sentido, bueno, no importa qué plataforma esté utilizando propiamente cada una de las instituciones que evaluamos en cuanto a su calidad, sino cuál es el resultado que está obteniendo con esa plataforma, porque puede tener ciertos recursos cada una de las plataformas, algunos que comparten, otros que a lo mejor en uno es más potente o tiene mayor acceso o de plano con cierto número de usuarios ya no funciona, que bueno, si una institución dice, bueno, esta plataforma soporta, por decir un número, 1000 estudiantes simultáneos, pero tengo 300, pues esto me sirve. Pero si yo tengo 4000 o 5000 estudiantes simultáneos, no me va a ser útil esa plataforma, por ejemplo, o el tipo de servidor que se va a utilizar, o los espejos que utilizan para no perder nunca la conectividad. Entonces, esta parte, mucho lo que por sí vemos es cómo está funcionando lo que tienes y qué resultados estás obteniendo, ¿sí? Porque no podríamos nosotros como evaluadores de la calidad de la educación determinar esto es lo que tienes que usar, sino más bien cuáles son tus resultados. Es decir, que permite que se usen distintas plataformas, ¿no? De esto estaremos hablando, que un sistema o una norma que se establezca debe tener esta flexibilidad para que, bueno, las diferentes instituciones
apliquen también sus posibilidades, ¿no? Sin que estén fuera de la norma y no tengan en un momento dado una certificación, si es que se llega a eso, ¿no? Que yo me imagino se llegará en algún momento. Claro, y que a fin de cuentas la tecnología lo permite. La tecnología permite de que ya se pueda trabajar sobre diferentes plataformas y que esa misma tecnología se adapte a las necesidades de las instituciones, ¿no? Hay quien no tiene necesidad de pagar licencias, hay quien tiene las capacidades de pagar licencias, hay quien no las tiene. Y bueno, eso a fin de cuentas no debe ser un punto para que impacte, ¿no? en la aplicación de la educación a distancia, ¿no? Debería ser más bien un punto para revisión y como dice, a fin de cuentas que no sea una limitante, ¿no? en los modelos o en los estándares que se manejen, ¿no? Y ahora también cuando hablamos de cuestiones que tienen que ser reconocidas en todo el mundo, de los estándares internacionales, la validación, el reconocimiento. Yo creo que ahí empieza también por lo social, ¿no? Por lo cultural, porque muchas veces se piensa, no, pues es que es educación a distancia, pues no, ese certificado vamos a verlo, ¿no? Así como los billetes de 200, ¿no? O sea, Sí, uno de los aspectos importantes por ejemplo, de los CIES que vengo representando principalmente, es que los CIES dan ese reconocimiento social de los distintos programas educativos, pero además el CIES tiene convenios internacionales con... me voy directamente al convenio que tiene con el Ministerio de Educación de Colombia, en donde finalmente si los CIES establecen que un programa que se oferta a distancia en México es un programa de calidad, Colombia automáticamente reconoce y convalida los estudios de algún ciudadano colombiano que estudió a distancia en ese programa en México. O sea, hay esa apertura y hay un caso de, bueno, uno que tengo conocimiento, digo, hay varios, porque no solamente es Colombia, sino hay otros países, porque los CIES pertenecen a redes internacionales, el ejemplo es la RIACES, la Red Iberoamericana de Evaluación de Educación Superior, en donde los países que la conforman tienen ese convenio de que van a reconocer los programas de calidad que el propio país determine a través de sus organismos de evaluación y acreditación. Entonces, en ese sentido, si nosotros como CIES podemos evaluar y reconocer un programa a distancia como un programa de calidad, lo difundimos. Socialmente hay una publicación cada 6 meses de cuáles son los programas de calidad reconocidos por CIES, e internacionalmente constantemente, o más bien cada mes se actualiza la página web de los CIES diciendo, bueno, estos son los programas que mes con mes están obteniendo un reconocimiento de calidad. Y bueno, pues hoy estamos, bueno, a rato tengo que regresar a la Reunión Nacional de Educación a Distancia, y muchas universidades ya están interesadas en evaluarse por CIES porque hace falta ese reconocimiento social, ¿no? De que la sociedad comprenda de que no es una educación de segunda, por decirlo de una manera, sino que realmente es una formación profesional y que el profesionista egresado de un programa a distancia es igual de competente, por decirlo de una manera, que uno que se formó en la educación presencial. y el hecho de que se diga, bueno, esto tiene reconocimiento en el caso de Colombia que nos comentas, Ubaldo, u otros países, pues eso ya le da también un peso mucho mayor, ¿no? Claro. Sí, Entonces, conforme se vayan sumando más de estos elementos que se diga, tiene reconocimiento también en Europa, pues vamos a hacer que la gente también diga, bueno, esto no es, el medio es virtual, pero la educación es real. Es la misma. Sí, y ¿no? es que a fin de cuentas la validez social que ahorita tiene en cualquier programa a distancia se le está dando la institución que le imparte, nada más, ¿no? Sí, como dice Ubaldo, se debe llegar al punto en que existan esas certificaciones de calidad, ¿no? Que garanticen que no solamente es buena por dónde lo tomaste o por qué carrera es o cómo es o quién le imparte, ¿no? Sino que sea un estándar mundial o nacional. Chadwick, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, evidentemente es una institución de enorme prestigio. También tiene convenios de reconocimiento con otros países, me imagino, ¿no? Así es, sí, tenemos convenios de colaboración con la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, con algunos países europeos,
Se ha trabajado en un programa de vinculación e internacionalización muy fuerte. Y sí se tienen incluso programas y cursos, acciones formativas, diplomados. Se está trabajando con carreras a distancia también, avaladas por distintas instancias y con ese carácter, ¿no? Con ese carácter de que sean carreras que se imparten en el Politécnico con la Universidad de Salamanca, por ejemplo, o con la Politécnica de Madrid o con algunas otras instancias, y que tengan la misma validez en Europa que en México. Y estamos hablando de carrera, no solamente de cursos, porque No. en gran medida esto ya tiene muchos años, pero empezó a veces con cursos que no tenían el nivel que puede tener ya una licenciatura o una maestría, en fin. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos platicando después de una pausa muy breve. Estamos hablando de la prospectiva en las competencias en educación a distancia. Regresamos. Continuamos. Creación de estándares en educación a distancia. ¿Qué piensan las universidades? A mí me parece de suma importancia que sí hubiera un hilo conductor, un eje articulador que pudiera darnos certeza de que la gente que está haciendo educación a distancia, llámese desde la elaboración de contenidos hasta la impartición, tuviera un mínimo, una plataforma común en la cual pudiera denotarse pues, procesos de calidad, procesos de certificación, porque cada institución, cada propuesta de educación a distancia tiene sentido en función de lo que se plantea, de la población a la que está dirigida, de los medios y de los recursos que incorpora. Unos estándares que fueran demasiado rigurosos no daría pie pues, a procesos de educación a distancia que en sí mismos contienen procesos de innovación. Entonces, creo que estamos en esos dos ámbitos y encontrar el equilibrio es lo que nos corresponde a todos los que estamos haciendo este tipo de propuestas. En la mayoría de los casos coincidimos con las competencias básicas que debe de tener un profesor que trabaja en esta modalidad. En las que hay discrepancia un poco es si lo debemos de formar en diseño instruccional o diseño educativo o no. Pero en la mayoría de las veces coincidimos en las 4 competencias básicas que le mencioné antes. Y yo creo que sí sería muy bueno si lográramos una certificación a nivel nacional, pero no la certificación como la hemos venido conociendo, sino una certificación muy ad hoc de lo que requiere la modalidad y que esa certificación responda de manera precisa y pertinente a las competencias que queremos evaluar en nuestros docentes. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en este sentido de la acreditación de competencias en la educación media superior ahora con el marco curricular común que se está impulsando desde la Subsecretaría de Educación Media. Se ha hecho un esfuerzo muy interesante a partir de las universidades de educación superior que tienen bachillerato para certificar a sus profesores en las competencias docentes para la educación media. Yo creo que se podría intentar un ejercicio similar para certificar profesores en competencias para educación a distancia o modalidad no convencional. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir el consenso de las competencias que estaríamos certificando y luego diseñar los instrumentos de acuerdo a las competencias, porque la competencia abarca una serie de producciones que dan fe de que la competencia se ha logrado.
Se necesitaría toda una estrategia de formación porque seguramente no tendríamos a los evaluadores suficientes, tendríamos que entrar a un proceso de formación muy acotado con el modelo que queremos evaluar, muy acotado con los instrumentos y muy fiel a los principios y a las competencias que quisiéramos evaluar, porque luego en el camino se puede desvirtuar la certificación y quedan en simple llenado de formatos donde no se expresa la integralidad de la competencia. Espacios en donde confluyan en estas redes personas que estén involucradas en la acción de generar entornos virtuales de aprendizaje e intercambien sus experiencias, más que pensar en cursos exprofeso de desarrollador de cursos en línea, ¿no? Pues nadie se va a formar como desarrollador en cursos en línea si no es que enfrente el problema del curso en línea. Es definir, por un lado, qué se requiere, no solamente como temas a reflexionar o a tratar, sino como maneras de hacerlo, ¿no? ¿Qué nivel de deserción genera la educación a distancia? Creo que este aspecto de la deserción es una de las desventajas mayores provocadas quizá por la cultura y desmotivación, porque uno de los aspectos esenciales de la educación presencial es precisamente la motivación por presencia y competencia con compañeros existentes físicamente en el aula. ¿Qué opinan al respecto? Bueno. Ya como que no. No, ¿Y tú, Waldo? Yo creo que incluso la competencia que se puede generar a un nivel virtual podría ser mayor, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo en que la parte presencial tenga ese problema, ¿no? De generar la presencia y la competencia, sino a veces al no ver a las personas, a veces al no tener cierto contacto, nos llega a tener en un nivel de iguales, ¿no? Totalmente iguales, sin cuestiones sociales, sin cuestiones culturales, sin cuestiones de ningún tipo. Y ahí la competencia es libre. A mí yo creo que no es tan cierto esta parte, o difiero, ¿no? Difieres. Bueno, yo la experiencia que tengo es que a lo mejor en una educación presencial la personalidad, si alguien es muy tímido, participa menos. Así y en es, el caso de la en educación a casos distancia, virtuales. no hay posibilidades de que uno participe más o menos. Cada quien tiene que enviar un comentario Tiene y que todo el mundo va a participar. escuchar, o en este caso, a leer el comentario que haga cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Así es. Entonces, esas son, a lo mejor, bueno, sí, es muy rico tener a los compañeros a un lado, pero tiene, digamos, características diferentes que hay que entenderlas, ¿no? Claro, y el nivel de deserción, a fin de cuentas, yo creo que es muy parecido a un nivel presencial, ¿eh? No O creo sea, tú dices que sea alguien tan- que va a desertar en educación presencial lo haría también en educación a distancia y en la inversa. Bueno, en ese ¿O sentido, tú qué sientes, Ubaldo? no es que sienta, sino que nos Ya ha tocado lo tienes verlo. medido. Más que medido, ayer en una conferencia magistral en la Reunión Nacional de Educación a Distancia se habló de que la deserción propiamente en la educación a distancia es mayor que en la presencial. Ajá. El objetivo de CIES es contribuir a mejorar la calidad de educación superior y en ese sentido lo que estamos proponiéndoles a estos programas de educación a distancia es que definan bien un perfil de ingreso, pero que exista un proceso de selección adecuado para que se disminuya la deserción finalmente, porque sí es una situación real, lo que menciona nuestro amigo de Texcoco, que los alumnos ingresan a veces sin saber de qué se tratan y en ocasiones piensa el estudiante que ingresa a la modalidad de distancia que es más fácil que lo presencial. Ah, bueno, Y ahí cuando podría se ser un motivo. enfrenta Ajá. precisamente Que a sí es demandante. que sí es demandante Y es exigente. es cuando dice, no, mejor me espero un año para entrar presencial, ¿no? Entonces, sí hay deserción propiamente, pero también, bueno, se están buscando esos mecanismos para evitar la deserción propiamente, ¿no? A través de un curso de inducción propiamente a lo que es la educación a Sí. distancia, porque Que muchas digan, veces esto no no es- saben qué es la educación a distancia. No es así como estar chateando, están en el Facebook nada más. ¿no? ¿Cómo se acopla la educación a distancia con el esquema de derechos de autor y de propiedad del conocimiento? Ahí es Interesante, importante, sí, está interesante porque es paradójico, ¿no? O sea, cómo compartir la información y a su vez protegerla, ¿no? Y tener derechos, ¿no? Sobre ese conocimiento.
como comentábamos hace rato, cómo tener un objeto de aprendizaje, cómo tener un estándar de conocimiento, cómo compartirlo con la sociedad, pero a su vez tener ese derecho, ¿no?, de autor, de decir, yo lo hice, lo estoy compartiendo para que ustedes lo puedan utilizar. Sí llega a ser paradójico, pero sí hay actualmente, obviamente, formas de protegerlo, ¿no?, por medio de derechos de autor, de Indavín. Hay forma de que todo ese conocimiento esté registrado en autores y que también muchas personas puedan colaborar alrededor del mundo en mejorar eso y que también se les dé su reconocimiento como autor, ¿no? ¿Cómo influyen las políticas públicas o las políticas educativas en cuanto al desarrollo de programas enfocados a promover la adquisición de competencias, en este caso de la educación a distancia, y no nada más aquellas dirigidas a la educación media y superior, sino también a la educación básica? Nos pregunta la profesora María del Socorro González. Bueno, el diseño de muchos de estos programas proviene de políticas públicas, ¿no? En realidad sí, o sea, todo esto está enfocado a partir de políticas públicas. De hecho, nuestros propios indicadores de evaluación están tomados de lo que la SEP o la Subsecretaría de Educación Superior está estableciendo. Y bueno, sí me quedo corto con relación a la situación de educación básica. No lo sé. Desconozco educación básica, estoy muy enfocado en educación superior. Ajá. Abraham Ávila de Texcoco, ¿qué piensan acerca del desarrollo de software libre educativo? ¿Consideran que el software libre educativo puede competir con el privado educativo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que puede trabajar en el software libre, ¿no? La cantidad de gente que apoya el desarrollo del software libre en el mundo. O sea, no es una persona, no son dos, no es una empresa que tiene 100 personas trabajando. Es una comunidad de gente alrededor del mundo que se cuenta por miles, ¿sí? Que están trabajando y que tienen ese interés de desarrollar cosas para todos, ¿no?, y compartirlas. María Guadalupe Pacheco dice, ¿se podrá hacer una combinación del sistema presencial y el de a distancia para hacer una carrera? Bueno, los sistemas mixtos ya existen. Sí, en el caso de las carreras profesionales. Sí, las semipresenciales. Sí, semipresenciales. La UDG, por ejemplo, tiene modelos mixtos. Están los alumnos de lunes a miércoles y el resto de la semana, incluyendo fines de semana, reciben asesorías en línea, se retiran, no están presencialmente. O sea, está combinado finalmente. Rocío Villegas de Naucalpan nos pregunta, cuando se habla de estandarización, ¿no se estaría cayendo en conductismo? Bueno, finalmente yo creo que son términos separados, ¿no? Sí. O no sé cómo lo relacionó ella, no sé. No, sí, yo también creo o considero que son términos totalmente diferentes, porque el conductismo es definir un camino, ¿no? La estandarización es definir cómo podemos todos trabajar en conjunto, con una idea clara, con una receta, si lo quieren ver, de cómo podemos hacer las cosas, ¿no? No es tanto definir la forma, sino los pasos a seguir y la manera en que vamos a garantizar que todo mundo o sea, encontrar pueda como colaborar. El punto de convergencia, ¿no? Así es. Sí. Un profesionista egresado de un sistema de educación a distancia, que no sé si los hay, logra las competencias para su integración y convivencia profesional y no se ve limitado por la falta de convivencia profesional. Bueno, son estudios que se están realizando todavía, ¿no? Esta parte de bueno, sí, ya fue formado en un sistema a distancia y qué es lo que va a pasar el día que se enfrente con un compañero de trabajo, ¿no? Ahora, cuando dice un profesionista egresado de un sistema de educación a distancia, no nos dice exactamente de qué nivel. ¿De qué nivel? Exacto. A lo mejor sí estamos hablando de alguien que toda su vida haya estudiado en un sistema que no lo hay ahora, ¿no? Que por lo pronto no lo hay. Así es. ¿Quién sabe por qué dice no sé si lo haya, no? No. A lo mejor se refiere a eso nuestro Rafael Valencia. Bueno, del equipo de Teleaula del Centro de Tecnología Educativa de Chetumal nos preguntan ¿qué infraestructura en conectividad debemos tener a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales, para hacer posible que cumplan el propósito de la educación a distancia vía Internet? Bueno, esto es una cosa importante porque decíamos, tiene que tener accesibilidad un programa de educación. Bueno, pero sí hay unas condiciones mínimas que se tienen que tener. Claro.
Entonces, Sí. ¿qué habría que tener como esta condición mínima, como esta equipo, Claro. la herramienta? Los aspectos de interconectividad siempre van a ser, digamos que un punto focal, un punto álgido, ¿no? En la hora de trabajar con educación a distancia. Obviamente, ¿qué necesidades se requieren? Las mínimas, digamos, de comunicación. Para Internet, obviamente, la idea es tener un lugar donde se pueda tener un acceso a la red, ya sea satelital, ya sea digital, ya sea por fibra, ya sea por lo que sea, ¿no? La gran ventaja de la cobertura que ya se tiene en México es de que hasta esos pequeños lugares o hasta esos lugares que están muy solos, ya hay formas de llegar, ya llega una señal de radio, ya llega una señal celular, o ya empiezan a llegar señales más abiertas. Y pronto la idea es de que la misma tecnología mande datos por los canales de luz, ¿no? Eso es lo que se está trabajando. Entonces, a lo mejor no tienen acceso a muchas cosas, pero tal vez tengan acceso a luz, y con la luz podrían tener el acceso a los servicios para comunicación. Esas son tecnologías que se van desarrollando actualmente. Las coberturas van ampliándose. ¿Qué se requiere ahorita? Los mínimos aspectos de conectividad. Claro, también un aspecto que debe de considerar es qué tipo de información va a recibir, porque si va a establecer videoenlaces, o sea, el ancho de banda que debe tener para la salida tendrá que ser mayor a que vaya solo fuera un chat o a lo mejor una transmisión de datos, no lo sé. Que la tendencia es que de veras sean los mínimos requerimientos, o sea, que cómo le hacemos para transmitir video por un ancho de banda muy corto. Pues bueno, ya hay tecnologías, video streaming, ya hay otras cosas que te permiten o que están intentando que lleguen, ¿no? a todos lugares con requerimientos de veras mínimos, ¿no? O sea, ya los recursos que uno tiene en un PDA o en un dispositivo móvil son muy cortos. ¿Cómo le hacemos para que lleguen ahí, no? ¿Debe entonces definirse una estandarización dinámica para lograr la certificación? ¿Cómputo se renueva al menos cada 6 meses? ¿Es posible definir estandarizaciones dinámicas con esa velocidad a la que se renueva el cómputo? Yo creo que es posible, es factible, aunque se deben tener estandarizaciones básicas que se vayan adaptando, ¿no? O sea, obviamente dinámicas, se van adaptando a las necesidades, pero como lo platicamos hace rato, no nos debemos nosotros tratar de adaptar a la tecnología, sino, ya lo hemos comentado, tratar de que la tecnología sea nuestro la tecnología está vehículo. hecha para que el ser humano tenga una mejor vida, tenga mayores posibilidades y no a la inversa, ¿no? Claro, Bueno, ¿cuáles serían las características del perfil deseable de un profesor en el área de educación a distancia? Bueno, hemos platicado de eso, pero a lo mejor un comentario nada más breve, ¿no? Algo muy, muy general. Muy bien, bueno, pues principalmente la docencia bajo el modelo de educación a distancia, bien, tutoría bajo este modelo, asesoría bajo este modelo, y bueno, en cuanto a las líneas de generación de aplicación de conocimiento, tendrán que enfocarse precisamente a estos estudios, pero bueno, eso ya lo tendrá que determinar PROMEP en su momento, ¿no? Claro. Nos pregunta Abraham Ávila, ¿conocen Edubuntu? ¿Lo han utilizado? ¿Qué opinan acerca de Edubuntu? Edubuntu es una distribución de Linux, propiamente de Ubuntu, que es la distribución Y bueno, ahí tiene el prefijo de Linux. Edu. Y Edu exactamente se lo agregaron porque se desarrolló esta distribución para fines educativos, agregando ahí un modelito de educación, agregando también una plataforma. Trabajan Ubuntu o el sistema de Linux o el sistema operativo Linux con Module y con otras herramientas que también permiten la interacción, permiten tener una plataforma educativa, permiten tener varias cosas, ¿no? Entonces tienes un sistema operativo muy universal, muy estándar, que están desarrollando alrededor del mundo. Mucha gente que está trabajando, y aparte tienes ahí mismo tus herramientas educativas, ¿no? ¿Qué se opina de eso? Excelente, ¿no? Es un modelo y es una idea
muy buena para poder aplicar, ¿no? El software libre y permitir que mucha gente pueda participar en ese proyecto, ¿no? Justamente la siguiente pregunta era, ¿conocen alguna plataforma de software libre para tomar cursos a distancia? Sí, Moodle y Ubuntu está siendo ya totalmente un sistema, ¿no? Completo, sistema operativo, más plataforma, más herramientas, más otras cosas. O a lo mejor si se lo refiere a dónde puede tomarlos, bueno, pues podría entrar a lo mejor a Virtual Educa y ahí podría tomar algún curso. Claro. ¿Virtualeduca.com o qué sería? No recuerdo, pero... Pero a lo mejor lo pueden buscar en cualquier Google. Un buscador, Virtual Educa, y lo lleva. Y hay muchas posibilidades, ¿no? Y cada curso, pues ahí nos indicarán también cuál es el sistema que se está utilizando, ¿no? Dependiendo de eso. Y bueno, una cosa que es importante es comentar que la educación a distancia está cubriendo muchas necesidades, que algo se mencionó al principio, por ejemplo, de personas no solamente que están lejos ni que no pueden acudir físicamente, sino que tienen necesidades especiales. Ahí yo creo que hay un campo bien interesante, ¿no? Sí. Porque muchas veces en las aulas ni siquiera hay condiciones para llegar a una persona que, por ejemplo, está en silla de ruedas, ¿no? El trasladarse, el tener esta accesibilidad en los edificios, en las construcciones. En cambio, teniendo una computadora, estando en casa, es, digo, por mencionar solamente un ejemplo de muchas de las posibilidades que hay y que nos permiten ver hacia el futuro y decir, bueno, ahí va a haber muchas cosas que se van a estar moviendo, ¿no? Sí, y que se necesitan, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, ¿qué cantidad de gente tenemos con esas capacidades o necesidades especiales? Pues muchas, la verdad, o sea, no tengo un número en específico así definido, pero es mucha gente la que va a tener esa necesidad de que se pueda llevar tecnología, se pueda llevar ese conocimiento, se pueda llevar esa forma de trabajo con voz, video, datos, con multimedia en general, ¿no? Con el uso de multimedia y de otros servicios, ¿no? Y tengo aquí un par de comentarios que son como, digamos, experiencias personales respecto a la educación a distancia de Street Cambranis de Chetumal, Quintana Roo. Nos dice, la educación a distancia me ha dado la oportunidad de ir creciendo profesionalmente. Me he estado preparando con cursos donde apoyan mi entorno laboral. Desarrollas no solo las habilidades comunicativas, inclusive las tecnológicas, ya que la misma necesidad de estarse preparando y no poder asistir físicamente a una aula, tienes que utilizar la tecnología como una herramienta más que ya forma parte de nuestra vida cotidiana y que va en aumento cada día más. Bueno, se desarrollan competencias que tienen que ver con la tecnología cuando uno toma el curso de lo que sea, pero aparte tiene que aprender a utilizar toda esa herramienta, ¿no? Claro. Me gustaría poner un ejemplo también en este sentido. En una educación presencial, en materia de tecnología educativa, y cuando llega el docente y les presenta el panorama de educación, dice, bueno, tienen Skype, tienen correo electrónico, simplemente han usado esto, y los alumnos presenciales de tecnología educativa como que se digan, no, ¿qué es? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que optó este maestro? Bueno, no se preocupen, conmigo vamos a trabajar gran parte a distancia. Entonces, independientemente de que es una clase presencial, les iba a estar dando apoyo a distancia para que se involucraran en eso, en el uso del Internet y de la tecnología que se tiene a través de Internet, como es los chats, por decirlo de alguna manera, los blogs, los wikis y todas esas herramientas que, siendo formados en tecnología educativa, no lo conocían en ese momento. No recuerdo de los primeros semestres, pero bueno, tendrían que haber estado involucrados y les iba a dar herramientas precisamente para desarrollar competencias tecnológicas. Claro, se están rompiendo barreras y se están generando necesidades, ¿no? Que obviamente generan competencias. Ahora, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer públicamente, alrededor de 23 millones de personas tienen acceso a Internet en nuestro país. Todavía es poco. Sí. Y en muchos casos comunidades rurales, comunidades indígenas, en lugares apartados no lo hay. Ya nos decían ambos que esto tendrá que irse transformando porque la posibilidad de conectividad es cada vez mayor, se abren nuevas oportunidades en ese campo y también el costo de los equipos se va reduciendo, ¿no? Claro. Cada vez hay equipos mucho más económicos, hay acuerdos internacionales para
para crear o para donar en muchas ocasiones a grupos vulnerables, computadoras, en fin. Es algo que todavía decimos, ay, es que todavía somos poquitos, ¿no? Quienes tenemos acceso a las computadoras, al Internet, pero eso va a cambiar. Claro. Definitivamente, eso es una tendencia real y universal, totalmente. Bueno, otro comentario que nos dice Rafael Valencia, la maestra María del Socorro Pérez Alcalá comenta, un diseñador instruccional debe dominar ampliamente los principios del modelo educativo, se refiere a una de nuestras invitadas, y del modelo académico que cobija a la institución. Además, debe dominar ampliamente el diseño de estrategias de aprendizaje para modalidades no convencionales, y la parte comunicativa y el diseño gráfico deben entender las intencionalidades educativas para desarrollar la plataforma, y debe, por tanto, integrarse a un grupo interdisciplinario coordinado por el coordinador de carrera. Dice, ¿qué experiencia se tiene? Ahora sí viene la pregunta, ¿verdad? Después de este preámbulo, de la vinculación de toda la academia al esquema de educación a distancia en las instituciones educativas en la actualidad, y cuál es el impacto en el claustro educativo institucional. O sea, es decir, un profesor, ¿cómo se integra uno que ya ha estado en una modalidad presencial o convencional cuando hay que hacerlo a una, si es que estoy entendiendo esto, ¿no? De origen, yo creo la integración de todos estos elementos. Considero que ningún académico nació en lo virtual, digo, todos pues de alguna manera considerando empezaron. que no son tantos años los que Digo, si no... no serán nativos. Exacto, si no en el proceso de formación, sí en el aprendizaje surgieron en lo presencial. Entonces tienen que migrar a esta parte, pero casi todas las instituciones, bueno, al menos de las instituciones que tengo conocimiento de educación a distancia, pues realmente es un trabajo colaborativo. O sea, no solamente es el experto disciplinario, sino también está el pedagógico, está el diseñador, o sea, es todo un equipo que van a permitir realizar. Incluso uno de los aspectos que estamos considerando ahora en la evaluación es precisamente esa normatividad que regula los recursos humanos. Porque antes en lo presencial le pagaban a la asignatura al docente, pero ahora ese pago lo tienen que dividir entre 3, 4, 5 personas, porque están todos atrás de una asignatura. Entonces, ¿cómo se está haciendo, no? Son algunas políticas a las cuales también tiene que adaptarse precisamente la educación a distancia. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este teleseminario, Competencias Profesionales en Educación a Distancia. Un comentario nada más, a lo mejor una sugerencia o una invitación muy general para nuestro público que ha seguido a lo largo de estos 5 días la serie, Chadwick. Pues nada más comentar que la educación a distancia es una gran oportunidad, es el futuro que tenemos en nuestras manos, es un bebé que está creciendo y que se está desarrollando ahorita de una manera muy fuerte, muy amplia, y que va a llegar a ser, yo creo que uno de las columnas y sustentos principales para el desarrollo de nuestra sociedad. Hay que verlo como una gran oportunidad que tenemos de poder avanzar como sociedad. Claro. Ubaldo. Sí, también, bueno, ver este aspecto de que la Subsecretaría de Educación Superior está apoyando fuertemente todo lo que es educación a distancia hoy en día. Bueno, está la Universidad Nacional a Distancia, que ya está por arrancar con varias carreras. Y bueno, finalmente sí hemos tenido la oportunidad de estar colaborando también con estos espacios de educación a distancia para poder mejorar la calidad y darle certeza al público o a la sociedad en general de que la formación de un egresado en educación a distancia, su calidad es la misma que aquel que se forma en lo presencial, ¿no? Entonces, la educación a distancia es una gran oportunidad ahora por todos los elementos que ahora ya existen en la formación de los estudiantes, ¿no? Es un reto, pero también es una realidad ya que se está llevando a cabo. Es una oportunidad y vaya, hay que confiar precisamente en la formación. Hay que confiar, hay que enfrentar ese desafío, pues yo creo que sería una conclusión a la que podríamos llegar, enfrentar ese desafío y que además puede ser muy disfrutable. Vamos a aprender muchas cosas en el camino. Y además se van a cubrir muchas necesidades que actualmente la educación de manera tradicional no está cubriendo. Estamos creciendo como país y lo necesitamos. Tenemos que agradecer a varias personas, así que me voy a tomar unos cuantos segunditos que todavía nos quedan de programa para hacerlo. Tenemos un minuto, sí, si nos da tiempo. La participación a las teleaulas que estuvieron con nosotros a lo largo de la semana.
el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, la Universidad Autónoma del Estado de México en Texcoco, Servicios Educativos de Quintana Roo, el Instituto Politécnico Nacional de Campeche, el Instituto Politécnico Nacional Unidad Allende, la Subsecretaría de Educación Básica, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, también el Departamento de Computación Electrónica en la Educación Secundaria, la Secundaria Técnica número 15 de Hermosillo, Sonora, que también estuvo con nosotros, la Escuela CIMA de Hermosillo, Sonora, y también agradecemos a quienes nos acompañaron desde el Distrito Federal, del Estado de México, de Guerrero, de Veracruz, de Zacatecas, que estuvieron participando, enviando todos los comentarios que tenían al respecto. Y desde luego a todo el staff, a todo el personal que ha participado en este teleseminario. Muchas gracias. Yo soy Laura Barrera y nos vemos muy pronto.